Ya veían, están con nosotros el doctor Gustavo Salle. Bienvenido, doctor. Gracias. Hola, el doctor Enrique Viana. Gracias. En este caso, integrando una nueva fórmula presidencial sin cuota de género. Ya vamos a hablar de eso porque es parte de los temas que... Por supuesto que con cuota de género, sí. No, con cuota de género, por supuesto. Porque es uno de los temas... La igualdad del hombre y la mujer es un tema constitucional, de derechos humanos. Ajá. Nosotros estamos, por supuesto, que a favor de la absoluta igualdad, tal cual lo establece la Constitución de la República. Ajá. Nosotros queremos la vigencia de la Constitución de la República, porque si algo ha caracterizado a los tres gobiernos del Frente Amplio, es la grave violación y el ultraje de la Constitución de la República. ¿En qué temas? Prácticamente en toda la agenda gubernamental. Podríamos tener un programa de varias horas enumerando las violaciones de la Constitución. ¿Y en este tema de género, por ejemplo? Mire, le voy a poner el más importante, porque es muy caro a la izquierda, al propio Frente Amplio, los derechos humanos. Los gobiernos de Mujica y de Vázquez fueron gobiernos terroristas de Estado. Mujica y Vázquez son dos criminales de lesa humanidad, que no han sido juzgados, ¿saben por qué? Porque existe una maquinaria de impunidad y encubrimiento, que es la Fiscalía General. De lo contrario, Mujica y Vázquez deberían estar presos. Y no porque lo diga Salle, sino porque ha habido confesión de esa criminalidad. Cuando Bonomi, por ejemplo, bueno, obviamente Bonomi también responsable de esa violación de los derechos humanos, que encubre, por ejemplo, el presidente del Frente Amplio, Miranda, que es uno de los damnificados, víctimas del terrorismo de Estado de la dictadura militar. Porque cuando hablan de hacinamiento en las cárceles, el hacinamiento está previsto en la ley 18.026, artículo 22, como crimen de lesa humanidad, y lo confiesan. Pero con ese criterio todos los presidentes de las últimas décadas han sido criminales de lesa humanidad. Y tal vez sí, tal vez sí. ¿Y por qué no tenemos al resto del mundo señalándonos, doctor, con ese nivel de... No, yo entiendo que viene la ONU y dice que se están cometiendo ahí está, usted mismo se corrigió. Pero esos organismos no dicen que son terroristas de Estado. Usted mismo se corrigió. Usted dice el informe de Manfred Nova, que es lapidario. Peor todavía, porque eso significa que estamos en offside. Eso significa que nos han advertido que se están violando los derechos humanos en el Uruguay y nada se ha hecho. Pero no vienen y dicen los presidentes son los responsables terroristas de Estado por esto. Acusan de no poder resolver la situación. ¿Quién es el responsable entonces? No, está bien, yo entiendo. Pero además, ¿somos los ciudadanos comunes? Pero además, Garzoglio, te digo una cosa, para tu conocimiento, que por supuesto no tenés por qué tenerlo, porque es jurídico y muy específico. Hay una sentencia claramente que vincula directamente el terrorismo de Estado con el presidente de la República o el dictador de turno, que es el procesamiento de Gregorio Álvarez, por intermedio de la fiscal Mirta Yance y del juez Luis Charles. Lo responsabilizan como presidente, de facto, por homicidios que ocurrieron a 250 kilómetros. Pero con el criterio de ustedes, todos los presidentes desde la Restauración Democrática deberían estar presos por delito de lesa humanidad. Para usted no, si se violan los derechos humanos, si se torturan las cárceles, si se incumple el artículo 168, numeral primero de la Constitución, y se deja al pueblo sometido a la criminalidad común, viendo todos los días un homicidio, 382 homicidios en un año, un muerto cada 23 horas. ¿No estamos en situación de terror? ¿No tenemos miedo? Doctor. Cuando sale su hijo o su familiar a la calle, ¿no tiene miedo? Eso se llama terrorismo de Estado. ¿Y sabe qué le impone la Constitución de la República, el presidente de la República, que no la cumple? Tener al país en orden y tranquilidad. Ni siquiera le dice en seguridad. En un estadio mucho más exigente de paz, de armonía, de seguridad. Entonces, lo importante, la lucha contra las violaciones de la Constitución. La corrupción estructural que tenemos. Yo digo que el gobierno del Frente Amplio, los gobiernos del Frente Amplio, son una asociación para delinquir. ¿Me entendió? Son una asociación para delinquir. El presidente Vázquez es el principal delincuente que tiene el país. Por eso necesitamos una verdadera oposición. Porque cuando el presidente Vázquez citó a la oposición para hablar de seguridad, la oposición le tendría que haber dicho: Vázquez, nosotros no podemos seguir a hablar con usted, porque usted es el principal responsable del problema de la criminalidad, porque usted tiene contratos corruptos, porque usted tiene sospecha de ser un corrupto. Y no le dijeron eso, lo legitimaron como hombre honesto. Por eso, nuestra candidatura a la presidencia, para que el debate presidencial, para que el debate de la problemática del Uruguay se haga con sinceridad y no en la demagogia, no en la mentira, no en el discurso edulcorado que tiene normalmente el político profesional. ¿Cuál ha sido el papel de la oposición en general? Es colaboracionista, cómplice,
colaboracionista, cómplice. Le voy a dar un ejemplo. ¿En qué temas la oposición manifiesta, en qué grandes temas la oposición ha manifestado diferencias con el gobierno? Bueno, ¿En el nuevo Código del Proceso Penal? No. ¿En UPM? ¿En la bancarización obligatoria? ¿En qué grandes los derechos temas? humanos? ¿En los derechos humanos? ¿En la situación de las cárceles? ¿En cómo solucionar este dramático problema que tenemos en materia de seguridad pública? Bueno, en eso la tenés educación y diferencias. seguridad no son dos temas en los cuales la oposición ha machacado Pero bastante. ¿qué grandes diferencias, qué grandes soluciones aporta la oposición para solucionar el problema de la seguridad Bueno, los pública? planteos de Larrañaga sí corren por una vía diferente a lo que plantea el gobierno. Después de haber colaborado con el nuevo código y con la Fiscalía General, que sabe perfectamente bien que es una maquinaria de encubrimiento, porque las denuncias que él ha hecho, ninguna ha prosperado, porque tiene un fiscal general comunista que depende constitucionalmente de lo que le diga Vázquez. Entonces, ese doble discurso es el que nosotros venimos a poner de manifiesto. Fíjese con el tema de UPM. UPM es un contrato coimero, punto. No se puede justificar un contrato con las características que tiene UPM, que es un contrato de prostitución del Uruguay. Vázquez nos prostituyó frente a los finlandeses, no se puede justificar, ¿verdad? Y sin embargo, puede salir UPM porque tiene la colaboración del Partido Nacional, porque Vidalín sancionó el decreto 2443/2017 que recategorizó los padrones donde se van a asentar UPM, que eran padrones rurales, y para poder instalar una fábrica tienen que ser padrones suburbanos. Y lo hizo violando el contrato, lo hizo violando la ley y lo hizo violando la Constitución. Y no es Frente Amplista, aunque me parece que es muy amigo del Frente Amplio, es blanco. Y sin embargo, ningún blanco salió a decirle, no, para un poquito, Vidalín. Este contrato es un contrato antipatriótico, nulo, abusivo, criminal, con sospecha de coima. El Partido Nacional es oposición. El Partido Nacional defiende la integridad del funcionamiento de la administración pública en condiciones morales. No, colaboró. El Partido Nacional ha sido plenamente colaboracionista. Le voy a dar otro ejemplo. Pero ANCAP. ¿no puede ser que también crean que es una buena noticia para el país la llegada de la segunda planta de UPM? Pero si yo ¿O le es estoy- solo para seguir integrando esta trama corrupta de la que ustedes hablan? Pero yo le pregunto... Eso lo siguiente. explica dos cosas. Primero, que no hay diferencias. ¿Qué diferencias hay entonces? Si en los grandes temas todos se parecen, si todos son más de lo mismo, en realidad, ¿qué es lo que ¿para qué están compitiendo? ¿Para a ver quién es el mejor gerente de No un quise. país? Cuando no hay diferencias, cuando uno en el espectro... Ese es el acto de desesperación que nos lleva a ir detrás de Gustavo Salle para tratar de exponer a la ciudadanía un conjunto de verdades. ¿Cómo piensan encauzar políticamente esta candidatura, esta fórmula? ¿Van a generar un partido nuevo? ¿Van a hablar con un partido ya? No, tenemos dificultades serias para la formación de un partido nuevo porque esto fue producto de una reflexión de mucho tiempo, pero que al ver el panorama político y ver que en el panorama político no se ofrecen alternativas para lo que creemos que cierta parte de la ciudadanía quiere, nos obligó a salir a último momento. Y los tiempos, eso es muy importante, los tiempos y los requisitos que establece la ley electoral son muy exiguos, los requisitos son muy importantes y creemos que la formación de un partido es una opción que prácticamente hemos descartado. Estamos explorando alguna Ustedes otra hoy posibilidad. necesitarían, si quisieran, 1.300 firmas para... En total, aparentemente no. 1.300 fue en determinado momento cuando salió la ley de partidos políticos, sería un número menor. Ajá. Pero de cualquier manera sería muy escaso el tiempo porque hay que conseguir todos formalidad, esos elementos claro. y formalidades 150 días antes de las elecciones internas. Pero esto es una demostración de lo que nosotros venimos criticando desde mucho tiempo. Cómo en el Uruguay existe algo que en realidad no podemos llamar democracia, sino que tenemos que llamar partidocracia. Es decir, partidos que han asegurado como un blindaje para que solo ellos puedan mantenerse en la competencia, cercenando toda posibilidad de libertad política. Hay un asunto allí también con el financiamiento de esos Por partidos, supuesto, ¿no? por Con supuesto. dinero del propio Estado. Nosotros somos un partido que no va a tener ningún tipo de financiamiento. Y hasta le diría que hasta en forma dogmática y de principio, porque somos un partido que no queremos estar condicionados de ningún tipo de punto de vista. Somos un partido que no va a pasar el sombrero a Punta del Este como fueron dos partidos ahora este fin de semana. Porque cada pasada de sombrero y cada puesta de $2.000, como aparentemente se puso el ticket, significa un condicionamiento. ¿Y qué? Significa clientelismo. Y contra eso, contra esa forma de corrupción, entre otras tantas, ¿Y es que vamos a combatir. ¿Qué forma de financiamiento promueven? Nosotros no vamos a tener ningún tipo de financiamiento. Bien. Vamos a hacerlo como dos ciudadanos comunes gastando la suela de los zapatos. Exactamente. Mire, yo tengo un video que está en las redes, en el que digo, y por suerte lo mantuvieron,
El día que me vean candidato a la presidencia de la República con posibilidades presidenciales es porque los traicioné, es porque me vendía una corporación o recibo dinero de algún grupo de poder o algún gobierno extranjero. Y lo sostengo. Y no es contradictorio con lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque soy consciente que en el estado de situación actual, en este momento yo no tengo posibilidades presidenciables. Ajá. Yo lo que estoy haciendo es irrumpir en la escena política para desenmascarar la demagogia, la mentira, los pactos, ¿verdad? Cómo se le está mintiendo al pueblo, cómo entre los políticos se encubren. Esa es nuestra finalidad en principio. Ajá. Todo esto que nosotros estamos diciendo de esta forma muy drástica, pero debidamente fundamentada, no se olviden que yo vengo trabajando contra la corrupción desde el 2006, luego se incorpora el doctor Viana cuando con dignidad renuncia a su cargo de fiscal para no ser cómplice de un código que es criminal, que es extorsivo, que es inmoral, que lo impuso el Departamento de Estado de Estados Unidos para todas las colonias, ¿verdad?, de su patio trasero, que lo implementa además el Frente Amplio llamándose de izquierda. Entonces, ese es el motivo. Ese es el motivo de la candidatura. Estar hoy en Desayunos Informales para poder decir esto y para poder desafiar, invitar a todos los candidatos, a los 22 candidatos restantes, a tener un debate abierto en los canales de televisión de frente al pueblo uruguayo. Ahora, para hablar de estos temas. Gustavo, ¿el código no es similar al que rige en Estados Unidos? Porque habla de que es el que impuso para las colonias, entre comillas. Sí, y es muy criticado en Estados Unidos en estos momentos. Bien, pero hicimos una mala copia de un modelo absolutamente criticado en Estados Unidos. Criticado en Estados Unidos por la izquierda de Estados Unidos, que dice que es un proceso clasista, selectivo, donde los únicos que van presos son los afrodescendientes y los latinos. Criticado por la derecha de Estados Unidos, diciendo que es un proceso que le miente a la gente, porque de repente un hecho que es una rapiña se pena como un hurto. Ajá. Entonces, la crítica del proceso penal norteamericano es inmensa. Es más, insignes autores como Luigi Ferrajoli lo califican justamente, como lo dijo el doctor Gustavo Salles, como un proceso perverso, como un proceso inmoral. Un proceso en el cual tanto tienes, tanta libertad te damos. Un proceso en el cual nosotros entramos a la Fiscalía como entramos habitualmente, no como otros que no van y hablan del proceso sin haber entrado jamás a la Fiscalía y nos están esperando con una extorsión. Nos están diciendo, bueno, o su cliente confiesa, o si no, que esperen con CAR 3, 4, 5, 6 meses a ver cuál es el resultado de un juicio, ¿no? Estamos viendo un proceso que, al igual que en Estados Unidos, a mí incluso me sorprendió eso, el 97% de los procesos se resuelve en pactos. En pactos expuestos ante la ciudadanía, no en pactos secretos que se hacen en un ámbito administrativo. ¿Y el juez qué intervención tiene? El juez lo único que hace es decir amén. Y no puede hacer más nada. Mentira que el juez pueda cambiar un pacto. No lo puede cambiar y lo tiene prohibido por el propio código. Ahora, ¿para qué se instauró esto? Para cumplir con el mandato. No, no los puede rechazar. Frente al pacto, el juez no puede rechazar. Lo único que hace el juez es preguntarle a la persona, ¿fue libre usted cuando sacó la mano entre los barrotes y firmó ese acuerdo? Pero hay una cuestión que es la siguiente, esto es lo más importante. Hay dos razones fundamentales para el nuevo Código del Proceso Penal. Una de las razones es la que acaba de exponer el doctor Salles. El cumplir como Bolonia con el mandato del imperio. Pero hay otra razón doméstica muy importante, que es la siguiente. Es garantizar la impunidad de los delitos de corrupción. Garantizar la impunidad de los delitos del poder. Este código fue hecho sobre la base del síndrome peirano. Con traje naranja, detrás del alambrado, de libertad. Ningún rico, ningún poderoso, ningún amigo del poder, ningún gobernante de altas categorías quiere que le pase lo que les pasó a los peiranos. Conseguime la varita mágica. Esta es la varita mágica. Tener el poder agarrado a través de una Fiscalía General, que es una fiscalía del gobierno, y de esa manera conseguir el resultado óptimo. Nadie se investiga a sí mismo, el gobierno no se va a investigar a sí mismo, el gobierno no se va a acusar. ¿Y la presencia de la JUTEP, por ejemplo, no es una herramienta? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Veníamos conversando con Gustavo de ese tema. ¿Sabe lo principal que hay que hacer con todos esos organismos, Instituto de Derechos Humanos, JUTEP y tantísimos otros que nos proponen un cierto control, pero que en realidad son los guardianes, los agentes del propio gobierno para que no haya control? Acá tenemos que eliminar todas esas agencias del poder, porque nadie se investiga a sí mismo. ¿Y sabe quién es quien tiene que investigar? El tercero imparcial. El tercero imparcial es el Poder Judicial. Son los jueces independientes. Y también ¿saben quién? Los fiscales, pero los fiscales independientes, no los fiscales de una agencia de poder bajo el mando de un general. Sí, obviamente su experiencia, la de ambos en el mundo del derecho, tiene que ver con estas propuestas. ¿Ideológicamente se identifican de alguna manera a la izquierda, a la derecha?
Somos un partido que la ideología es contra la corrupción. La corrupción se ha vuelto ideología. No nos hemos dado cuenta los uruguayos que la corrupción se ha vuelto ideología y lo peor, que ha tomado por asalto a los 3 poderes del Estado. Tan es así que tenemos leyes corruptas. Y el nuevo Código del Proceso Penal es una ley corrupta. No es la única, hay muchas otras. Por eso es que con Gustavo hablamos de un proceso reconstituyente, es decir, volver a los designios de la Constitución. Derogar las leyes aquellas que violan la Constitución de la República. Ajá. Lo intentamos, planteamos inconstitucionalidades, denunciamos penalmente una cantidad de circunstancias. Vamos a tratar de iniciar un camino, una iniciativa. Esperamos que la gente nos acompañe, que la mayor cantidad de gente nos acompañe, si es que cree en lo que nosotros manifestamos. Pero eso sí, no vamos a endulzar oídos, no vamos a mentir, no vamos a ser hipócritas. Pero sí creen entonces, porque están muy en desacuerdo en cómo se ha desarrollado, pero sí creen en el Uruguay que plantea la Constitución del 67? Sí, por supuesto, claro. Absolutamente. Sí, claro. Creemos en el Uruguay de la Constitución de 1830, que es la única. El Uruguay tiene una sola Constitución. Lo que tuvo después fueron reformas o enmiendas. Pero en la columna vertebral seguimos creyendo en esa Constitución, que es esencialmente una Constitución republicana, que en su momento, en 1830, fue demasiado para el país. Por eso el país estuvo en guerra durante todo un siglo. Pero es una Constitución esencialmente republicana, a la cual no hay que agregarle ni modificarle nada. El tema de la seguridad, nosotros hemos hablado que existen recursos establecidos en la Constitución de la República que no se quieren usar. El otro día tuvimos un homicidio en Toledo, en una ferretería, pequeña ferretería, donde muere un humilde comerciante, y fue un policía en su auto particular a atender la situación. Y frente a la escuela militar. Frente a la escuela militar y frente a un batallón. Eso es mire, eso es lo mismo que si usted en su casa tiene una piscina o una tina donde bañarse los días de calor y se le prende fuego parte de la casa y dice, no quiero usar el agua de la piscina. Eso se llama el estado de necesidad. Estamos en una situación de decadencia moral, educativa, económica y social. Quizás debo decirlo al revés. Económica, social, educativa, moral y jurídica. En esa situación de decadencia usted tiene que recurrir a todos los elementos que tenga a mano. Porque en su casa usted no dejaría de usar el agua de la piscina para apagar el incendio que le está prendiendo fuego a su casa. Les agradezco mucho, doctor Salle, doctor Viana. Y bueno, veremos cómo sigue esta campaña, si terminan con alguno de los partidos menores o cuál es la resolución desde el punto de vista electoral de esta candidatura. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. El doctor Gustavo Salle, el doctor y exfiscal Enrique Viana. Nosotros vamos a ver cómo está el tiempo a esta hora.